Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía en el que hablamos de lo que más nos gusta, que es hacer fotos. Y para hacer fotos necesitamos una cámara de fotos. Muchas veces cuando se cruza por nuestra mirada, delante de nuestros ojos, una escena impresionante o tenemos un sujeto que nos llama mucho la atención y queremos capturar la esencia del momento, nos sentimos decepcionados y defraudados porque no hemos conseguido hacerlo, porque parece que la cámara no nos ha respondido o porque no hemos conseguido hacer que la cámara respondiese a lo que nosotros llevábamos en la cabeza. Pero vamos a ser claros, ¿quién tiene la culpa? ¿La cámara de fotos o nosotros? Os quiero anunciar, por supuesto, para todos aquellos que no lo sepáis, que he lanzado mi libro Fotografía Caótica. Lo tenéis en mi página web. Se puede encontrar y se puede comprar en todo el mundo. Lo tenéis en la web todo explicado. Vais a encontrar además un audiolibro muy interesante para completar la experiencia de este libro que he escrito desde el corazón. Y también, por supuesto, encontraréis todos mis talleres de fotografía disponibles para las próximas semanas y meses en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, un montón de lugares en los que vamos a viajar para enseñar y disfrutar de la fotografía. Yo os cuento una anécdota. Cuando comencé a trabajar con las cámaras de Fuji, empecé con una Fujifilm X-T1. El primer objetivo que yo me compré fue el Fujinon 35mm f1.4. Para los que no lo sepáis, fue uno de los primeros, si no el primer objetivo que lanzó Fujifilm para la nueva serie X, allá por el 2011 más o menos. Obviamente la tecnología de entonces y la forma que digamos que se encontraba el mundo de las sin espejo implicaba que no eran tan rápidas en enfoque como lo que eran las cámaras reflex, ¿no? Las reflex que yo anteriormente utilizaba, en mi caso utilizaba en la última época Nikon. Claro, cuando lo usas de una manera más entusiasta o como aficionado, no importa excesivamente, porque al final tú acabas consiguiendo las fotos que necesitas y si pierdes alguna, pues tampoco pasa nada, vas aprendiendo sobre la marcha y ya está. Pero en mi caso, que soy fotógrafo profesional, me encontré con una situación un poquito complicada dentro de un evento que tuve que cubrir y que era en una sala, en una boda, y no tenía mucha luz. Entonces, ¿qué pasaba con esa mezcla de Fujifilm X-T1 y 35-1.4? Lo que sucedía con este objetivo, que por cierto me encanta y me enamoré de él desde el primer momento, pese a lo que os voy a contar, es que la X-T1 junto a este objetivo 35-1.4 forman un equipo lento de enfoque. Primero porque obviamente la X-T1 era una de las primeras sin espejo o si no la primera sin espejo después de la X Pro 1 de Fujifilm, y todavía lo que era el enfoque no estaba tan pulido como por supuesto está ahora, que no tengáis ninguna duda de la velocidad de enfoque, de las posibilidades que tienen los nuevos modelos, ¿no? X-T4, X Pro 3, bueno, X-T3 perfectamente, incluso la 2 con las que yo trabajo y que dan un resultado espectacular, pero la 1 es cierto que era lenta. ¿Qué pasa? Que una cámara de enfoque lento que encima estaba combinado con posiblemente el objetivo de Fuji más lento de enfoque automático, pues se complicó la situación un poquito, porque claro, yo tenía que presentar diferentes fotos y además es que era trabajo, las tenía firmadas, tenía que hacerlo sí o sí, por ahí tenía la presión de conseguirlas. Y aquí me empecé a poner nervioso, porque yo intentaba disparar y la cámara no disparaba porque no conseguía enfocar, no encontraba la manera. Entonces, claro, yo me quedé quieto un momento y dije, ostras, ¿qué está pasando aquí? Yo me tengo que centrar, tengo que enfocarme yo para conseguir esas fotos, porque no puede ser que las esté fallando, tengo que resolver. El hecho de tener una limitación delante fue lo que me empezó a centrifugar la cabeza e intentar buscar soluciones. En ese momento yo decidí, bueno, si no puedo trabajar con el enfoque automático porque el equipo, tanto la cámara como el objetivo son lentos, voy a trabajar con el enfoque manual. Entonces teníamos que salvar con objetivos luminosos, por ahí el 1.4 me venía muy bien, también teníamos entonces el 23-1.4, pero me centro en el 35-1.4 por su lentitud, porque el 23-1.4, sin ser el más rápido, que no lo es, pero desde luego es más rápido de enfoque que el 23-1.4. Entonces yo al final, que lo llevaba puesto en cámara, digo, ostras, a 1.4 ya os imaginaréis la poquita profundidad que tenía, 1.4, F2, estaba continuamente jugando con esos dos diafragmas, pero tenía que acertar, y entonces gracias a esa ayuda
de lo que se dice el focus picking, o ese resalte que te hace saber más o menos dónde estás enfocando, a pesar de tener tan poquito margen, hizo que tuviera que sacar la imaginación para superar el problema que tenía, porque como os he dicho, es que necesitaba tomar esas fotos. Y entonces empecé a trabajar con las distancias, y entonces empecé a trabajar muy fino, empecé a relajarme y empecé a afinar, y os puedo asegurar que saqué el trabajo adelante. Tenía poquito margen, pero más o menos a unos 3, 4, 5 metros que estaba trabajando continuamente, conseguí afinar. Como es lógico, imaginaréis que también perdí bastantes fotos, pero también os puedo asegurar que me relajé bastante y tuve como la sensación de que yo controlaba mucho más que en ese momento con el enfoque automático, que como digo era muy titubeante y muy complicado. ¿Por qué os cuento esta anécdota? Porque me he encontrado a lo largo de mi carrera y a lo largo de mi vida con un montón de problemas. No solo estamos hablando de Fuji, por supuesto, He trabajado yo con Canon 6 años, con Nikon muchísimos años también, y tanto con Canon, Nikon, Fuji, un pequeño escarceo que tuve con Sony hace muchísimos años. En todas me he encontrado con ciertos problemas, porque al final no hay cámara perfecta, no hay equipo perfecto, y en un momento dado, sobre todo cuando sometes al equipo a mucha presión, porque tú tienes mucho estrés en ese momento, pasan cosas y fallan. Pero ¿quién tiene la culpa? Pues yo creo y os digo sinceramente que la culpa siempre la tenemos nosotros. No somos capaces en ese momento de dominar el equipo. Y os lo digo porque, por experiencia también, cuando ya llega un momento en el que tienes tantísimo control sobre el equipo, porque yo, por ejemplo, llevo muchos años trabajando con las mismas cámaras, trabajando con los mismos objetivos y los conozco muy, muy bien. Acabas dominándolo de tal manera que sabes sus limitaciones para saltártelas. Y de ese modo consigues sacar unas fotografías que si cogieras esa cámara por primera vez, ese objetivo por primera vez, posiblemente te encontrarás con un problema y dijeras, esta cámara no vale, este equipo no vale. Y yo recuerdo como una compañera hace, pues ya digo, hace 5 años más o menos que fue toda esta anécdota, que me dijo, claro, es que el 35-1.4 y la XT1 no valen para hacer eventos, no vale para bodas. Pues sí que valen. Yo la completé y no tuve ningún problema. Ahora, eso sí, tuve que trabajar y vencer esa limitación. Como digo, es una simple anécdota. Como digo, las cosas han cambiado mucho, los equipos han mejorado mucho, pero a lo que voy es que aunque te compres la cámara más cara del mundo, más avanzada del mundo, el objetivo más avanzado del mundo, siempre te vas a encontrar con alguna limitación, porque nosotros, nuestra imaginación, y digamos que en esas situaciones en las que quieres el máximo, siempre vas a estar pidiendo más y más y más, y la cámara va a estar siempre limitada en algún aspecto. Vamos a trabajar nosotros más, vamos a intentar quitar ese, siempre echar balones fuera y que es culpa de la cámara, porque además os aseguro, y os lo digo de verdad, que os vais a ahorrar dinero, porque siempre parece que la culpa la tiene el equipo y necesitamos siempre tener un equipo más, un equipo mejor, el equipo más caro, cuando realmente con la mayoría de las cámaras que tenemos actualmente, ya desde hace unos años, son bastante capaces para el 95% de las personas y usuarios. Así que bueno, con esta pequeña anécdota, con estas pequeñas reflexiones, pues lo que quiero animaros es que sigáis con vuestro equipo dándole caña, que lo expriméis a tope, y solo cuando tengáis la sensación de verdad que creativamente os limita para sacar lo que vosotros necesitáis sacar de vuestro interior en formato de imagen, de foto, pues entonces sí que plantearos el cambio, o necesitáis algo específico para hacer un tipo de fotografía, oye, o se os haya roto el equipo. A mí me encontráis en Robert Tomás F en Instagram, os animo por supuesto a que me sigáis allí con mis fotos diarias, y también en roberttomasfoto.com, donde encontraréis mi libro Fotografía Caótica, también mis cursos online y por supuesto el calendario de talleres presenciales que tenemos ahí. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.